Buenos días a todos. Laboratorio número 9. Vamos a estar hablando del experimento de calor específico de metales. La presentación, al igual que el módulo, fue preparado por la profesora, la coordinadora Damaris Suazo Dávila y la coordinadora Wanda Pérez. Bien, vamos a pasar por aquí, buscar el lapicito de antemano. ¿Qué vamos a hacer en este laboratorio? ¿Cuáles son los objetivos? Pues empezando, ¿verdad?, de abajo para arriba, que hace un poquito de más sentido, vamos a determinar el calor específico de metales utilizando un calorímetro, ¿verdad? Si no pudo descifrar del título del experimento, pero vamos a estar determinando calor específico en metales. ¿Qué es calor específico? Vamos a verlo más adelante. Vamos a identificar cuál material perdió calor en un proceso y cuál absorbe calor, o cuál material absorbe energía y cuál pierde energía. Recuerden que el calor es una forma de energía. Entonces vamos a distinguir entre el entorno y el sistema. El entorno es otra palabra para decir alrededores. Vamos a estar distinguiendo entre los alrededores y un sistema de interés. ¿Qué sucede? Hay reacciones químicas, ¿verdad?, que son endotérmicas, y hay reacciones químicas que son exotérmicas. Hay reacciones que liberan calor y hay reacciones que requieren calor, que absorben calor. Lo mismo lo podemos tener para objetos más sencillos, ¿no? En un método más sencillo, una forma más simple. Los objetos pueden emitir calor, ¿ok?, o pueden irradiar energía, o pueden absorber calor. Y aquí les presentan el ejemplo de carbón. El carbón que usted utiliza para el grill. Ese mismo carbón cuando está caliente, usted lo vea rojo vivo, está emitiendo, está irradiando energía. Mientras que una compresa de hielo absorbe energía. ¿Okay? Es más sencillo que una compresa, un bloque de hielo a temperatura ambiente. Ese material, esas moléculas de agua que están en su estado sólido, a temperatura ambiente van a absorber energía para luego cambiar de estado. ¿Y qué pasa? Si usted absorbe o emite energía o calor, en este caso, esa pérdida de calor o esa ganancia de calor va a hacer que la temperatura de ese objeto cambie. El calor no es otra cosa que el flujo de energía de un cuerpo con mucha más energía a otro cuerpo con una temperatura o energía menor. Así que si tenemos un sistema cerrado, ese calor va a ser intercambiado, esa energía térmica va a ser intercambiada entre el entorno de ese sistema, o sea, todo lo demás, y el sistema de interés. El sistema, lo que le llamamos sistema, va a ser lo que está bajo estudio, lo que nos interesa, donde se va a estar llevando a cabo la reacción de interés, por ejemplo, o donde se encuentre el material de interés. Y los alrededores va a ser todo lo que rodea mi material de interés. Y esa transferencia de calor, ese intercambio de calor va a ocurrir cuando el sistema de interés y los alrededores se encuentren a condiciones de temperatura diferentes. En esencia, si usted le da un pescozón a una persona, realmente usted está llevando a cabo un proceso de transferencia de energía. Usted convirtió energía mecánica en energía térmica. Ese es el calientito que le dan el cachete después de un pescozón, ¿verdad? Pero realmente es una transferencia de energía de un cuerpo a otro. ¿Qué pasa? El calor va a estar fluyendo
de una materia con una temperatura mayor a una materia con una temperatura menor, en este caso. ¿Y qué sucede? Se va a buscar alcanzar un equilibrio. Ese equilibrio le vamos a llamar equilibrio termal. Una vez se alcanza ese equilibrio, vamos a ver aquí, entonces ambos, ¿verdad?, los alrededores y el sistema se van a encontrar a la misma temperatura. Ahora, la cantidad de energía que un cuerpo puede absorber antes de cambiar un grado de temperatura se le llama la capacidad calorífica para ese cuerpo. Esto es importante, ¿verdad?, si queremos utilizar o si queremos buscar una sustancia que nos ayude a remover energía de un sistema o enfriar un sistema, como en los radiadores de los carros. El coolant en los carros trabaja de esa manera. Usted tiene un flujo de un líquido en el radiador de su vehículo, o en el radiador de una nevera, o en un aire acondicionado. Usted tiene un flujo de un líquido dentro de esas rejillas de metal, y ese líquido tiene una alta capacidad calorífica. Puede absorber mucho calor antes de aumentar un grado. Y ese calor entonces lo remueve, ¿verdad?, de su vehículo, permitiendo que su vehículo opere, o que su nevera opere de manera eficiente y de manera correcta. Si no, ¿qué pasa? Si usted no le echa agua o no le echa coolant al carro, el carro se sobrecalienta. Y ese es el principio que vamos a estar utilizando en la mañana de hoy o en la tarde de hoy. Entonces tenemos que mirar, ¿verdad?, establecer ciertos conceptos, como por ejemplo, cuando un sistema absorbe calor, y eso le vamos a llamar Q, su temperatura va a aumentar. ¿Por qué? Porque está ganando energía. Y es importante aclarar una cosita. El frío no existe. Cuando usted abre una ventana y usted dice, cierra la ventana que entra el frío. Incorrecto. Existe la ausencia de calor. ¿Okay? El calor o la energía va a migrar de un lugar donde haya más energía, donde haya más calor, por decirlo así, a un lugar donde hay menos. En ese caso, la energía sale del cuarto. El frío no entra al cuarto. ¿Ok? Así que decir, cierra la puerta, que se ve el aire frío del cuarto, porque usted tiene el aire, ¿verdad?, el aire acondicionado prendido en su cuarto, es un error. La manera correcta de decirlo es, cierra la puerta, que entra el calor al cuarto. Por esto también es preferible, si usted está en su vehículo, vamos a decir, usted dejó su vehículo en el parking desde 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde cogiendo sol, las moléculas que se encuentran dentro de su vehículo, el aire que está dentro de su vehículo, va a estar sumamente caliente, va a tener mucha energía. Es preferible que usted baje las ventanas, permita que ese aire caliente salga del sistema antes de usted prender el aire acondicionado de su carro. Así, cuando ese sistema de aire acondicionado entre en funcionamiento, va a ser mucho más eficiente, porque va a tener menos energía que sacar del sistema. Ahora, volviendo al tema de la transparencia. ¿Qué sucede? La capacidad calorífica de 1 gramo de una sustancia es su capacidad calorífica específica, ¿ok? O simplemente su calor específico. ¿Y qué es lo importante de esta oración? Aquí nos están diciendo que ese calor específico va a depender de la masa, ¿ok? El calor específico va a depender de la masa. Y nos da la fórmula para calor específico. Tenemos que calor específico es igual a la cantidad de calor transferido. Y vamos a tener cantidad de calor transferido. Aquí hay un cambio, transferencia. Eso es un cambio sobre gramos de sustancia por cambio de temperatura. Y bien, ya establecimos
que esa capacidad calorífica para un objeto va a ser proporcional a su masa y su calor específico. Así que la cantidad de calor absorbido por un objeto va a estar dado por la siguiente ecuación. Recuerden, Q es ese calor absorbido que vimos en la transparencia, ¿verdad?, anterior. Y va a estar dado por la masa en gramos multiplicada por el calor específico. Las unidades de calor específico, y aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado, puede estar en julios sobre gramos Kelvin o julios sobre grados Celsius, ¿ok? Así que mucho cuidado con las unidades de temperatura. Asegúrese que cuando haga el cálculo, las unidades del calor específico sean iguales a las unidades, porque mira lo que va a ocurrir ahora vamos a multiplicar por el cambio en temperatura, ¿ok? Así que ese delta T, ese cambio en temperatura, tiene que estar en las mismas unidades que mi calor específico, ¿ok? Ambos deben tener las mismas unidades. Usted no puede tener uno en Celsius y el otro en Kelvin, porque le va a dar tremendo error. Es importante que siempre expresen esas unidades de manera correcta. ¿Y qué pasa? El estudiar estos procesos de los que estamos hablando se le conoce como la calorimetría, ¿ok? Vamos a estar midiendo con la calorimetría, ¿verdad? Vamos a estar midiendo flujo de energía, flujo de calor. Y para eso vamos a utilizar el calorímetro. El calorímetro es el instrumento que se utiliza para medir ese flujo de calor. Ya ustedes tienen claro el segundo punto, ¿verdad? Saber cuál es mi sistema de estudio y saber cuáles son los alrededores de mi sistema, cuál es el entorno. En esencia, ustedes van a tener una tacita de styrofoam, ¿verdad? Las paredes de ese styrofoam van a funcionar como un aislante. Y cuando vayamos a estudiar metales, en el caso de hoy vamos a estar estudiando metales, calor específico de esos metales, vamos a asignar el agua con que vamos a llenar ese vasito, lo vamos a asignar como el entorno. El agua va a ser nuestro alrededor dentro de ese vasito de styrofoam. Y el metal va a ser nuestro sistema. Las moléculas de agua son nuestro entorno, ¿ok? Y los átomos, el arreglo del metal sólido va a ser nuestro sistema. Y se puede establecer la siguiente ley de conservación de energía, que dice que la energía del sistema, ¿verdad?, el calor del sistema y el calor del entorno va a ser igual al total, va a ser igual a 0. Así que si mi entorno está absorbiendo energía, tiene que ser porque esa energía está saliendo del sistema. Y viceversa, si mi sistema está absorbiendo energía, el único lugar de donde puede salir esa energía es del entorno. El entorno le está dando energía al sistema, ¿ok? O viceversa, el sistema le puede dar energía al entorno. Así que podemos utilizar los siguientes símbolos para familiarizarnos mejor con lo que está ocurriendo. Si tenemos un símbolo negativo para el proceso, el calor está siendo liberado por parte del sistema. Si el símbolo es positivo, el calor está siendo absorbido por el sistema. Y aquí, ¿verdad?, les repasan lo que ya acabamos de discutir, que esa magnitud de calor absorbido por el sistema es la misma liberada por el entorno, por los alrededores.
pero con el signo contrario y viceversa. ¿Por qué? Porque el sistema va a estar, como quien dice, aislado por esas paredes de styrofoam del resto del universo, por decirlo así. Ahora, conociendo esta relación de conservación de energía, podemos establecer lo siguiente con las siguientes definiciones que ya teníamos previamente. Podemos decir que el cambio de temperatura en el metal va a ser igual al opuesto del cambio en temperatura del agua, ¿verdad? Sistema alrededores, como ya lo teníamos establecido, y sustituimos. Tenemos la masa del metal multiplicada por el calor específico del metal multiplicado por el cambio en temperatura del metal. Eso va a ser igual al opuesto, al negativo, de la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua y el cambio en temperatura que sufre el agua. Así que si usted quiere determinar el calor específico para el metal, nada más tiene que nada más tiene que despejar por calor específico. Y más o menos esto es lo que vamos a tener como sistema de alrededores. Esto es lo que le llamamos un calorímetro. Esta es una imagen más o menos ahí, ¿verdad? En el experimento suyo utilizan uno un poquito más elaborado, pero este es básicamente lo que compone un calorímetro. Usted va a tener un termómetro para medir esos cambios en temperatura. Va a tener paredes insuladas, ¿verdad?, que le permiten entonces a usted nombrar los alrededores y el sistema. Y vamos a tener un agitador para mezclar la mezcla de reacción. Esto es un poquito diferente. Porque aquí este calorímetro va a estar midiendo un cambio de temperatura en una reacción, ¿okay?, en una mezcla de reacción. En el caso de nosotros, en el caso de hoy del experimento, recuerden que nosotros vamos a tener un bloquecito que va a ser el metal, y ese metal va a ser nuestro sistema, y el líquido, el agua, el H2O, va a ser nuestro entorno, nuestro alrededor. En el caso de una mezcla de reacción, pues todo está en esa mezcla. Así que no se me confundan con esta imagen, que puede ser un poquito tricky. Ahora, en el experimento,